Muy buenos días a todos. Estamos en otra edición más de Icar Sports. Por YouTube también estamos en Salvador Icar. También en Salvador Icar por YouTube. Una edición nueva donde estaremos hablando de muchos temas. Tuvimos ayer la eliminación de Olimpia en la Copa Sudamericana. Tenemos la Copa Libertadores. Tenemos la Copa Sudamericana con Luqueño. En el rugby, los Yacaré que juega este fin de semana. Joshua que corre por la Fórmula 2 también este fin de semana. Y lo que dejó el Brighton en la Europa League con Enciso, la derrota contra la Roma. En una semana, si bien hace un par de semanas estamos hablando que era una semana muy buena para el fútbol paraguayo, para el Paraguay en general, esta semana fue un poco más complicada con respecto a la Copa Libertadores. Ambos equipos tuvieron resultados, se podría decir, muy negativos en el caso Nacional y negativo a medias en el caso de Triniense. Pero para seguir vamos a saludar a Salvador. ¿Qué tal, Salvador? Hola Ayrton, ¿qué tal? Un gran saludo para todos, para toda la gente que nos está escuchando a través de las diferentes plataformas. Bueno, ya venimos para el resumen de la semana, ¿verdad? Todo lo que pasó, sobre todo desde el martes a esta parte, ¿verdad? Porque ayer ya hicimos un resumen de lo que fue previo. Pero bueno, tenemos muchos temas para compartir. ¿Y por cuál comenzamos hoy? Y a la gente que escriba ya sus mensajes, vamos a ir leyéndolos, vamos a ir compartiendo con ellos también. Ya vamos a ir comentando punto a punto después de cada resumen. ¿Con qué empezamos? ¿Con la fórmula? Sí, que comente la gente que se suscriba también. También. Para que lleguemos a los 1000 seguidores. Ayer subimos varios videos también sobre el fútbol femenino. También subimos sobre quién es el mejor 9 de la historia del Paraguay. Comenten, dejen su comentario para ver quién es el de ustedes. Para mí el mío es Tacuara. El de Salvador es Vicente Amarilla. Tacuara Amarilla. Para vos Tacuara Cardoso. Para mí es Tacuara. Para mí el auténtico Tacuara. El Tacuara de mi época, sí. Y para vos el Tacuara de tu época. El Tacuara de mi época, sí, señor. Así mismo, para muchos ayer en los comentarios están diciendo Pepe. Bueno, dejen en sus comentarios quién es el 9 y vamos a hacer en estas semanas un poco más extendido quién es el 9, ya con estadística, con números y con más argumentos, ¿verdad? También hablamos sobre Uruguay. Tenemos también un video sobre la selección uruguaya, por qué tiene cuatro estrellas en su camiseta, pero yo revisé la página oficial de la FIFA y figura a partir del 1930 los mundiales. Claro. O sea, no sé por el primer mundial. Sí, no sé por qué la FIFA le permite usar 4 estrellas y después en su página oficial dice que el primer mundial de todos se jugó en el 1930 y no figuran. Y también en el palmarés figuran 2 para Uruguay, no figuran 4. Sí. No sé, no. Pero no. ellos están orgullosos de esos 2 títulos olímpicos del 24 y 28. Y como era coorganizado por la FIFA, entonces es relativamente oficial. O sea, sí, el asunto es que hoy día hay una separación total de lo que es Comité Olímpico y FIFA, ¿verdad? En esa época estaban juntos. Hasta el 28 estuvieron juntos. Después cada uno por su lado. Si estuvimos hablando de eso también tenemos ese video en Icar Sport, así que denle me gusta, dejen sus comentarios también por favor para seguir creciendo un poco más en cada video y en la página, ¿verdad? Porque necesitamos llegar a esos 1000 suscriptores y también unas cuantas horas de visualización. Y hoy vamos a arrancar hablando por la Fórmula 2. La Fórmula 2 que en la fecha 1, recordemos que Duersen terminó 11, en el puesto 11. Hubo muchos incidentes, muchos corredores quedaron fuera y benefició eso a Duersen para que termine en el puesto 11, aunque no pudo conseguir puntos a partir de la 10ª posición. Te comienzan a dar puntos en la tabla de posiciones y su compañero Barnat del equipo PHM X Racing terminó en el puesto número 16. Eso es una disputa interna que Duersen tiene que tener en cuenta, ¿verdad? Estar en lo posible por encima de su compañero para intentar tener una cierta ventaja para mantenerse en el equipo o por qué no irse a un mejor equipo, porque la temporada pasada este equipo, el PHM Racing, terminó último en la F2 y lo ideal para Duersen sería hacer mejorar a este equipo, capaz ir a un mejor equipo de segunda y seguir haciendo carrera para algún día poder llegar a la Fórmula 1. Entonces Duersen terminó 11, en el puesto 11 en la fecha 1 en Bahrein
y su compañero en el puesto número 16. Y ya se disputó la quali de esta fecha 2 en Jeddah. Duersen terminó en el puesto número 19 con 1 minuto 43 segundos y 5 décimas. Y su compañero Bernat en el puesto número 18 con 1 minuto 43 segundos y 1 décima. O sea, 4 décimas de diferencia le sacó su compañero en esta quali. Y por eso Duersen termina en el puesto número 19. El argentino Colapinto terminó en el puesto 13 con 1 minuto 42 segundos y 8 décimas. O sea, 7 décimas. Mejor que Duersen, nada. 7 décimas que, bueno, en la vida real es nada, en la Fórmula 1 es mucho. Entonces le sacó Colapinto 7 décimas a nuestro compatriota. Y el puesto número 1 que quedó para Wehrmann con 1 minuto 42 segundos y 2 décimas. O sea, 1 segundo y 3 décimas mejor que nuestro compatriota logró hacerlo Wehrmann, el piloto que es de la escudería de Prema Racing, que sería como la filial de Ferrari. Entonces Duersen va a arrancar la carrera en el puesto número 19. El sprint race es hoy a las 12 del mediodía. O sea, hoy viernes el sprint race. Es importante el sprint race porque de tener buenas posiciones puedes sacar varios puntos. Te dan hasta 11 puntos. Te puede dar si es que salís puntero en el sprint race. Es una carrera corta donde solamente tienen que dar un par de vueltas y el que mejor tiempo haga se saca los puntos. La tabla de posiciones está de la siguiente manera. Maloney de Barbados está con 36 puntos. ¿Por qué 36 puntos y 25 puntos te va a ganar la carrera? Bueno, porque sacó 11 puntos en el sprint race de la semana pasada. Fue puntero en el sprint race y fue puntero de nuevo en la carrera. O sea, 11 puntos por sprint race y 25 puntos por la carrera. 36 en total. Martí está en la segunda posición del corredor de España con 24 puntos. Aaron, el corredor de Estonia, está en la tercera con 19. Bartoletto en la cuarta, el brasilero, con 15. En la séptima está Colapinto, el argentino, con 7 puntos. Y Duersen estaría en la posición 11, aunque está sin puntos todavía. Y ojalá que mañana, sábado, que se correrá la carrera a las 10:30, pueda lograr por lo menos conseguir algún puntaje, teniendo en cuenta que va a arrancar bien atrás, en la posición número 19. Va a arrancar nuestro compatriota. Eso con respecto a la F2 que estará corriendo en el día de mañana, sábado 9 de marzo, nuestro compatriota Joshua Duersen. Y mañana también se va a estar corriendo la Fórmula 1 a las 2 de la tarde, la cual es hoy a las 2 también, hoy viernes, pero mañana sábado es la carrera. Y tenemos algo peculiar. Carlos Sainz no va a poder competir en esta carrera porque tiene apendicitis. Entonces en su lugar va a correr Wehrmann de Prema Racing, que terminó puntero en la quali. Así que Wehrmann no va a poder correr en la Fórmula 2. Va a ir a correr en la Fórmula 1 en el lugar de Carlos Sainz. Y hay que ver quién reemplaza a Wehrmann en la Fórmula 2 en la pole position. Así que Wehrmann con 18 años va a debutar en la Fórmula 1 para el equipo de Ferrari. La tabla de posiciones de la Fórmula 1. Max Verstappen ya es un asiduo del lugar con 26 puntos del equipo Red Bull. Checo Pérez con 18 puntos también de Red Bull. En el tercer puesto Sainz, que no va a estar pudiendo correr en esta carrera, para el equipo de Ferrari con 15. Leclerc también de Ferrari con 12 puntos. Russell con 10 puntos de Mercedes. Lando Norris de McLaren con 8 puntos. Y con 7 puntos Lewis Hamilton de Mercedes. Esa es la tabla por ahora de la Fórmula 1, que va a correr hoy la quali. O sea, hoy vamos a tener ya la clasificación, como van a salir en la parrilla inicial para el día sábado a las 14. Un sábado entonces con Fórmula 1 a las 10:30 Joshua en la Fórmula 2 y a las 14 horas la Fórmula 1 con todo lo que sabemos: Verstappen, Checo Pérez, Sainz, Russell y Lewis Hamilton. Bueno, ahí está. Qué peculiar, ¿no? Eso que contabas de al no correr Carlos Sainz, entonces su suplente
está corriendo en la F2 y va a terminar corriendo él en la Fórmula 1. Qué loco, ¿no? Qué oportunidad de repente para alguien que tal vez tenía o tiene toda la temporada preparada para correr la Fórmula 2 y así de la nada que tenga que correr la Fórmula 1. Es un debut realmente increíble para el piloto de la F2. Pero es de los mejor preparados. Uno diría, bueno, hay mucha diferencia entre F2 y F1 obviamente, pero Birman sacó la quali y fue el más rápido, por ejemplo, en esta pista. Y ahora será en esta pista la que tendrá que correr en la Fórmula 1. Y sí, tienen sus filiales ahora las grandes escuderías. En su tiempo, si tenía un suplente, era un suplente que corría en las prácticas, sí, pero no tenía carreras oficiales. Sí o sí tenías un suplente en tu equipo antes, pero no corrían porque no había F2, F3 y todas esas categorías en sí. Era el piloto de pruebas, el que prácticamente probaba la máquina toda la semana hasta que después venía la estrella y hacía sus vueltas, ¿verdad? Pero había siempre un piloto de pruebas, un piloto de riesgo, como una especie de actor de riesgo, ¿verdad? En el cine. Bueno, y ojalá que le vaya bien a Duersen. Vez pasada terminó 11º. Vamos a ver cómo termina entonces el día de hoy en esta competencia. Y cambiamos de tema. Vamos ahora a otro deporte. Ahora seguimos con el rugby. Porque Yacaré 15 sigue en el Super Rugby de las Américas. En el día de hoy estarán jugando Pampas versus Dogos. Ambos equipos de Argentina, los dos principales candidatos a quedarse con este campeonato, estarán jugando hoy a las 14:45 horas. Pampas versus Dogos. Mañana, sábado 9 de marzo, Selknam versus Peñarol, el equipo chileno de local versus el uruguayo. Un duelo directo también para ver quién logra clasificar a las semifinales. A las 16:30 horas este partido entre los chilenos y los uruguayos. Y mañana también a las 19 horas, Yacaré versus Cobra. Estará enfrentando Yacaré al equipo brasilero. A las 19 horas, un partido también importante para ir midiendo ya quiénes serían los candidatos a clasificar a los semifinales. Hay que recordar el partido pasado, Yacaré perdió contra Dogos 36-32. Un partidazo realmente. Parecía que iba a perder por más Yacaré, pero al último minuto lograron meter un try con un jugador menos. O sea, tenía una tarjeta amarilla y así todo con 14 jugadores pudo meter ese try que le sirvió para poder conseguir un punto extra vital para el conjunto de Yacaré. La tabla de posiciones, Dogos con 15 puntos, Pampas con 10, tiene un partido menos. Yacaré con 8 en la tercera posición. Peñarol con 6. Selknam con 4. Cobras con 4. Y Raptors con 8. ¿Por qué Yacaré tiene 8 puntos si ganó un partido y perdió 2? Bueno, porque es el equipo con más puntos bonus en todo lo que va de torneo. Tiene 4 puntos bonus. Consiguió un punto bonus en la primera fecha. Consiguió otro punto bonus en la segunda fecha. Y en la tercera fecha consiguió 3 puntos, consiguió 2 puntos bonus. ¿En qué sentido? Porque perdió por menos de 7 puntos, perdió 36-32, o sea, perdió por 4 puntos, eso es un punto bonus, y metió más de 4 tries, metió 32 puntos, o sea que metió más de 4 tries, eso es otro punto bonus. Así que Yacaré con solamente los puntos bonus es como si hubiese ganado otro partido más. 4 puntos bonus para el conjunto de Yacaré y 4 puntos por haber ganado al Selknam en la segunda fecha. Excelente la campaña de los Yacaré hasta ahora y se mantiene en posición de clasificar entre los 4, ¿verdad? Porque quedan 4 después de... Ahora son 7 equipos y quedan 4 después para la ronda ya semifinal de esta competencia. Entonces, en lo que significa también el Rugby Américas. Vamos a leer algunos mensajes, a ver qué están diciendo los muchachos. Paraguay dice: hola Salva, ya no tengo palabras de odio para describirle a Tucu Salazar. Y viste que supuestamente Richard Ortiz está orquestando camita para Palermo, dice, porque salió pichado al partido contra Luque. Dice, no, para mí el que más puso ayer fue Richard, así es, no sé, demasiado inteligente. Richard le va a decir a todos los otros que vayan a menos y él va a aparecer como el único que juega, pero no sé, no me entra eso en la cabeza.
Qué feliz estoy por lo de Olimpia. Al fin van a dejar de llamarle al astrólogo Giorgio Armas y también sin las coincidencias de Iván Alex y se lo metieron. ¿Por qué te tomas con Iván? Odio Perú, dice yo odio a Meliano y a Tucu Salazar, dice Nico. Olimpia necesita jugadores que estén preparados mentalmente. Los jugadores de este plantel no piensan, todo lo que hacen parece improvisado, dice Manu Flow. Saludos, Manu. Buen día, Sala y Ayrton. Ella Caruta, dice Matías. A la pucha, ese es un lindo tema, che. ¿Qué le bajamos hoy? Tenemos milanesa de pollo, puchero con sopa, guiso de fideo de espagueti, mulo al horno, alita al horno, bife de carne con cebolla, grillé de pollo, marinera, costeleta a la plancha, mila de carne, mila de pollo, mila de mondongo, bife de hígado, arroz con queso, repollo, lechuga de puré. Un milanesa de pollo con puré o arroz. Perfecto. Bueno, yo creo que hoy le voy a bajar un pucherazo con sopa. Bueno, a ver, ¿qué más? Saludos a Rodney, primera intervención también. Muchas gracias por estar. A toda la gente que está también a través del Twitch en esta nuestra retransmisión. Bueno, a ver. Hipogila Iván Alexis con sus datos falopa cada una semana. ¿Por qué casi lo entero? Son datos que resultan anecdóticos e interesantes muchas veces. Prefiero eso antes que un tipo que cree leer las estrellas que me esté diciendo si tal equipo va a ser campeón y tal equipo no va a ser campeón. Si tanto conoce la estrella, entonces las estrellas le van a decir cuánto ganar en la lotería, cuánto ganar en esto, cuánto en lo otro. Ese sí es una gran bola terapia. Y no va a tener que estar leyendo las estrellas. No. Él va a leer la estrella para sí mismo, nomás y él se va a hacer rico. Claro. ¿Para qué tiene que leer la estrella a otro? Totalmente. Lo otro por lo menos son datos, ¿verdad? Estadísticos y como se dice coincidencias, ¿verdad? Pero bueno, a ver, ¿qué más? Jajaja, dice Ayrton César Ícar, es verdad, dice Pequeño Nel. Sí, Ayrton César Ícar, Ojeda. Bueno, a ver, continuamos. Ya pasamos por la Fórmula 2, Fórmula 1, por el rugby. Ahora nos metemos en el fútbol internacional. ¿Cómo es el fútbol internacional? Sí, en la Europa League. Ayer ya estuvimos hablando un poco de lo que dejó la Champions, ¿verdad? Así que ahora toca hablar de la Europa League porque tenemos un representante en esta competencia, el Brighton de Julio Enciso, que comenzó de titular, cayó 4-0 en el Olímpico de Roma contra la Roma de Dybala, de Leandro Paredes, Lukaku. Partidazo realmente de la Roma, metió un par de golazos. El conjunto de la Roma fue totalmente superior y se nota la ausencia de João Pedro, que está fuera por lesión, que es el goleador del Brighton. Así que Roma 4-0 ganó al Brighton. En otros partidos, el Sporting Lisboa 1-1 contra el Atalanta. Karabakh 2-2 versus Leverkusen. Estuvo ganando 2-0 Karabakh, terminó empatando Leverkusen y salvó así su invicto en el año. El Sparta Praga 1-5 versus el Liverpool, goleada de Liverpool. Milan 4-2 ganó al Slavia Praga. Benfica Rangers en un partidazo terminó 2-2 en Portugal. Friburgo de Alemania le ganó al West Ham por 1-0. Y el Marsella goleó al Villarreal por 4-0. Enciso que, como dijimos, jugó el primer tiempo nada más. Desde que regresó de su lesión, ya lleva jugados 4 partidos. No marcó todavía ni un gol ni una asistencia. Y en los 4 partidos no jugó más de 45 minutos. Y también en los 4 partidos no ganó un solo partido. Empató 1 y perdió 3. Enciso dentro de todo está jugando regular. Físicamente se lo está viendo bien. Está cumpliendo en ese sentido. Pero no está pudiendo darle victorias a su equipo. No está pudiendo ser trascendental. Y se nota mucho la ausencia de su goleador João Pedro, el 9 brasilero, en el conjunto de Brighton. Los goleadores, el tercero es João Pedro, justamente con 6. Lukaku 7. Y Aubameyang con 9 goles. Es el gran goleador de lo que va de esta Europa League con el conjunto de Marsella. Los principales candidatos a esta competencia, en esta copa, son el Leverkusen, que es el mejor equipo por ahora en estadísticas de Europa, la Roma,
que viene a salir campeón de la Conference League. Entonces el siguiente paso ahora es la Europa League. El Milan, que es el más grande de todos los que están en esta competencia, que tiene 7 Champions. Y después tenemos equipos como el Marsella, que es un grande de Francia, Benfica, uno de Portugal. Y podríamos meterlo también ahí en la bolsa, sin dudar, a Liverpool, que es otro de los grandes, ya campeón de Champions inclusive. Así que Enciso tendrá que ver si puede dar la vuelta, ayudar a su equipo para dar la vuelta contra la Roma, este 4-0, el jueves 14 de marzo. El Milan, Benfica, West Ham, Marsella jugarían a las 14:45 y a las 17 el resto de los partidos: Sporting Atalanta, Karabakh Leverkusen, Praga versus Liverpool y Roma Brighton. Así que Enciso vamos a tener que verlo el jueves 14 a las 17 horas. Bueno, y vamos a ver qué tal le va, ¿verdad? Vamos a ver qué tal le va. Hasta ahora no puede recuperar todavía su nivel, pero lo importante es que está jugando permanentemente. Desde que entró, no es que se volvió a lastimar ni nada por el estilo. Le va a faltar nomás luego ese ritmo de competencia, que de a poco... Y si hay algo que la gente del Brighton sabe hacer, es llevar las cosas de a poco. No se apuran en exigirle que él vuelva de su lesión y ya trate de ser el... Tranquilo, llevan las cosas a ellos. No se vuelven locos. Yo me acuerdo cuando le compraron a McAllister de Boca. McAllister estuvo jugando en la reserva más de 6 meses. Sí, igual que Enciso. Enciso también. Y este Valentín Barco, que se fue como gran figura de Boca. Los argentinos se están quejando de que Barco no juega. ¿Cómo puede ser que llegue y que no juegue en el Brighton? Pero no juega porque todos los que llegan no juegan. También este Adingra de Costa de Marfil, que salió campeón de África, cuando llegó estuvo en la sub-23. Sí. O sea, no se apuran ellos. João Pedro mismo, cuando llegó también no fue titular indiscutido. Estuvo más de 8 meses en la reserva. O sea, el Brighton de Servi, el técnico, no tiene muchos jóvenes, pero parece que sabe manejar a esos jóvenes. Sí. Porque no lo apura nadie, ni a Caicedo, ni a Estupiñán, a ninguno lo apuró, ninguno, solamente a los más veteranos, Lallana, Welbeck, cuando llegaron ya lo puso al toque, pero son jugadores de más de 30 años con una carrera diferente. O sea, que tienen esa ideología a los jovencitos cuando llegan, hay que darle tiempo, no hay que darle tanta presión y que a poco ellos mismos solos se vayan acomodando en la cancha. Claro, evidentemente su criterio es a los que ya tienen varias Premier, a los que ya han jugado varios años, eso tiene la prioridad. Y el resto como ir metiéndolos y no porque son joya o son promesa o esto y lo otro, hacer de que ellos sean las figuras o buscar que ellos salven todo, no. Ahí se trata de que el equipo sea pero un duro golpe ayer, un duro golpe. Vamos a ver si pueden salir, si pueden levantar de esto. Bueno, y continuamos ahora, nos metemos en el fútbol de nuestro continente. Vamos a hablar ahora de la Copa Libertadores. La Copa Libertadores de América, que se está jugando la fase 3. Importante partido porque los que clasifican a la siguiente fase, aparte del mérito de entrar a la fase de grupos, también ganan 3 millones de dólares. Entonces, los partidos que se vienen en la siguiente semana son los partidos por los 3 millones de dólares y por la gloria de estar en la competencia intercontinental más grande. Nacional cayó de local 0-2 versus el Palestino de Chile en el día martes. Una dura derrota de Nacional, más todavía que viene a eliminar por escándalo al Atlético Nacional, un equipo grande que lo dejó en crisis básicamente a Colombia. Según los medios colombianos que estuve leyendo, estaba en crisis el Atlético Nacional después de haber caído por 4-0 en el global contra el Nacional de Paraguay. Y ahora es Nacional de Paraguay el que perdió feo contra el conjunto chileno. Trinidense 1-1 versus Colo-Colo, un partido teniendo en cuenta que en la segunda fase también Trinidense había empatado. Entonces puede de visitante, por más que Colo-Colo es un equipo más grande que lo que era el Nacional, podría Trinidense de visitante volver a dar la sorpresa. Y creo que es el que todos queremos que gane, ¿verdad? Porque es el equipo chico contra el grande, la historia de siempre. Y creo que por ese sentido Colo-Colo va a tener la presión. Y si en el primer tiempo Colo-Colo no puede marcar ese primer gol que abre el partido, creo que se le va a poner muy cuesta arriba a Trinidense, si es que Trinidense juega al mismo nivel que jugó contra el Nacional en la altura de Quito, ¿verdad? Entonces Trinidense 1-1 versus Colo-Colo. El gol lo hizo Juan Salcedo
para el conjunto de Trinidad. Botafogo de Gatito Fernández ganó 2-1 contra el Bragantino en este duelo entre equipos brasileños, y el Always Ready de Bolivia le ganó 1-0 al Nacional de Uruguay de Antonio Galeano, que jugó de titular y casi completó los 90 minutos. Entonces Gatito Fernández también, tenemos presencia paraguaya en los otros 2 partidos de Copa Libertadores, Gatito en Botafogo y Antonio Galeano en el conjunto de Nacional. Los partidos de vuelta, el 12 estaría jugando Palestino versus Nacional en Chile, Bragantino versus Botafogo el 13, y también el 13 Colo-Colo versus Trinidense, y el 14 Nacional de Uruguay versus Always Ready. Todos estos partidos a priori son a las 21:30 horas. Sí, señor. Serán a las 21:30 los encuentros de Copa Libertadores. Vamos a tener a los 4 últimos equipos para la fase de grupos entonces de esta competencia. Y muy llamativo lo de Always Ready, ¿verdad? Que apenas le pudo ganar a Nacional. O sea, Nacional terminó vivo de ese partido que es absolutamente inhumano jugar. Más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Apenas perdió 1-0. Apenas perdió 1-0 Nacional, y hablan de una guerra en Montevideo, que le van a hacer sentir a Always Ready lo que es jugar en el Parque Central, ¿verdad? Ese va a estar lindo. Y vamos a ver qué pasa con Nacional, ¿verdad? Está difícil lo de Nacional contra Palestino. Palestino mostró que es un equipo que juega bien, pero capaz que al ir Nacional con esta desventaja pueda estar más tranquilo, porque peor de lo que jugó acá contra Palestino no va a jugar Nacional. Y yo no sé si Palestino tiene más de lo que mostró acá. O sea, creo que tenemos que darle todavía una chance al equipo paraguayo. Y lo de Triqui, cierto, el rival es más histórico, más grande, seguramente el David Arellano va a estar lleno, Colo-Colo mete mucha fuerza con su hinchada, pero Trinidense, ese tipo de partido es lo que le gusta jugar. Y más todavía que el que va a tener la responsabilidad es Colo-Colo, ¿verdad? Así que no está perdido todavía el asunto de la Copa Libertadores de América, para mí. Vamos a ver después. Bueno, voy a leer algunos comentarios antes de cambiar de tema. Le falta legalmente el Joao Pedro, dice Sebas. Salva, ayer casi lloraste cuando se eliminó tu querido Olimpia, dice Enzo. ¿En serio? Jaja, Salva Olimpista, pues, mira nomás la transmisión los últimos minutos. Y mira, cheque, ayer otro, y ahí en un comentario dice que es demasiado fanático, pero ya soy por Ameliano, o demasiado quería que pierda Olimpia. O sea, no les entiendo cómo escucha uno de una manera y otro escucha de otra manera, ¿verdad? Y eso me parece bien, porque eso significa que para vos seguramente soy olimpista, para el otro seguramente soy anti-olimpista, porque eso es lo que me quiso decir. Pero decimos lo que vemos nomás. Bueno, Salva, como en 4 minutos Nacional y Olimpia se complicaron. Ahora el segundo gol de Ameliano, un poema de contragolpe. Realmente un gran contragolpe. Pero ya vamos a hablar enseguida de la Copa Sudamericana. A ver, ¿qué más tenemos de la Libertadores? Ya está todos los detalles entonces. Las revanchas se juegan en la próxima semana. Y vamos a conocer a los 4 que siguen en la fase de grupo de la Libertadores y los que no pasan directamente a la Copa Sudamericana. Que es algo que a mí no me gusta, ¿verdad? Si te eliminas uno, chao ya, viejo. Dale oportunidad a los otros. Pero esa es la reglamentación. Bueno, nos metemos ahora en el resumen de la Copa Sudamericana. Partido entre equipos de un mismo país esta semana, Ayrton. Copa Sudamericana, tuvieron eliminación directa entre equipos todos de un mismo país. En Ecuador, la Universidad Católica eliminó por 3-0 al Técnico Universitario. Ambos equipos de Ecuador, y en Ecuador también el conjunto de Delfín ganó 5-2 al Cuenca, ambos equipos de Ecuador. Entonces Delfín y Universidad Católica por Ecuador clasifican a la Copa Sudamericana. En Perú, el César Vallejo eliminó por 2-0 al Huancayo. En Perú. En Uruguay, el Racing de Montevideo eliminó por 2-0 al Cerro Largo. 2-0 terminó ganando Racing contra Cerro Largo. Y el Danubio 1-0 al Wanderers. Entonces Danubio
y Racing de Montevideo clasifican por Uruguay. En Chile, Unión La Calera eliminó al Everton por 1-0. En Colombia, el Alianza eliminó al histórico América de Cali por 2-1. En Venezuela, Rayo Zuliano terminó eliminando a La Guaira en penales. En Bolivia, el Nacional de Potosí 2-0 contra el Universitario de Vinto. 2-0 contra el Vinto, entonces en Bolivia eliminó al Potosí. Y en Paraguay tenemos a Luqueño, que eliminó por 1-0 a Guaraní, queda fuera de toda competencia Guaraní, y también queda fuera de toda competencia Olimpia, que cayó por 2-0 contra el conjunto de Ameliano. Entonces, esos son los clasificados a la siguiente ronda: Universidad Católica de Ecuador, César Vallejo de Perú, Ameliano de Paraguay, Racing Montevideo de Uruguay, Rayo Zuliana de Venezuela, Alianza de Colombia, Delfín de Ecuador, Luqueño de Paraguay, Danubio de Uruguay, La Calera de Chile y Nacional Potosí de Bolivia. Son los clasificados a la fase de grupos de la Copa Sudamericana. $900.000 para cada uno de estos equipos y la oportunidad de ganar $100.000 por cada victoria. Bueno, ahí está el resumen de la Copa Sudamericana entonces, y lo que más nos toca, lo que pasó entre Guaraní y Deportivo Luqueño, la victoria del equipo del Deportivo Luqueño 1-0. Sobre el final llegó el gol de la victoria, pero fue Luqueño superior en todo el partido. Y ayer Ameliano contra Olimpia, ¿verdad? Le dio la pelota a Olimpia y Ameliano fue el que liquidó, y hasta el 2-0 resultó corto. Resultó corto el resultado 2-0 a favor de Ameliano, porque tuvo muchas situaciones para ampliar el marcador, y si no hubiese sido por Gastón Olveira, realmente creo que hasta podía haber sido una goleada. Y Olimpia en lo mismo, Olimpia en lo mismo, realmente. Parecía que levantaba cabeza con el cambio de técnico, pero sigue en lo mismo. Y errores, lo decías ayer en la transmisión, errores en el planteamiento de... Sí, con doble 6, más otro volante que colaboraba y más otro volante que no aporta absolutamente nada hoy día, como Hugo Fernández en el equipo de Olimpia. En el mediocampo lo superaba Ameliano. ¿Cómo el técnico va a demostrar desesperación y va a meter 4 número 9 para que Prato termine jugando de extremo por derecha, para que Eric López termine jugando como extremo por izquierda, Bruera y Parzajú molestándose arriba? ¿Para qué si no le llegaban la pelota? Si el pobre Richard Ortiz solo no podía hacer nada ahí. O sea, lo metió a Arrúa para jugar de doble 6. Arrúa no siente la marca. Y Ameliano ganó muy bien. Para mí, equivocaciones tácticas de Martín Palermo, muy bien aprovechadas por Pedro Saravia, que se fue a lo que tiene, a lo simple. Esperar atrás, sacar todo lo que se pueda. Pero todos los rebotes, te diste cuenta que cuando sacaba la defensa de Ameliano, todos los rebotes iban al pie, o sea, de Aldo Maíz o del Piru Contreras. Y ahí empezaban los contragolpes. Y el Piru tenía tiempo para pensar. El Piru, dijimos, es tal vez uno de los últimos 10 que hay en el fútbol paraguayo. Comienza jugando de segundo punta, después comienza a bajar y siempre recibía libre. Incluso en una jugada donde no está libre, es él el que limpia el panorama para el contragolpe del segundo gol con un taco, que lo deja solo a su compañero, que corre, y después viene la habilitación para Zamudio, ¿verdad? Realmente muy práctico lo de Ameliano, y termina ganando bien una vez más, dejando de lado al equipo de Olimpia. Para mí Ameliano jugó regular, fue Olimpia el que jugó muy mal. Ameliano el primer tiempo sí jugó bien, pero el segundo tiempo se dedicó a defenderse totalmente, y de repente algún que otro contragolpe con los que ingresaron en el segundo tiempo. Esa era más la táctica de Ameliano, que era lo lógico, era lo que se espera de cualquier equipo que normalmente empieza como inferior. O sea, Ameliano hizo lo que tenía que hacer, no hizo nada fantástico, y eso es lo que hay que llegar. No es necesario hacer nada espectacular ni nada fantástico, es hacer lo que tenés que hacer nada más. Y Olimpia se complicó totalmente, no tenía extremos. Fue tan mala la actuación de los extremos iniciales que terminó jugando Eric López con Prato de extremos. Lucas Prato de extremo por derecha. Realmente creo que nunca
ni en la época que River hacía cambios de lugares entre prácticamente todo lo de la ofensiva, Prato llegó a jugar por afuera. Siempre jugó de 9 de segundo punta o hasta llegó a jugar de 10, pero cuando era 10 años atrás. O sea, no Lucas Prato, sino que uno jovencito. Y realmente un planteamiento táctico muy complicado el de Palermo, sobre todo en el segundo tiempo, que se sintió 2-0 abajo. Bueno, Ameliano no va a atacar, no va a contragolpear, entonces voy a meter 3 nueves. Totalmente equivocado. Ameliano atacó más, contragolpeó más en el segundo tiempo de lo que pudo en el primero, justamente porque no tenía equilibrio. Lo principal, los equipos empiezan desde la defensa, después van al mediocampo, tu doble 6 es importante, o tus 3 centrales en el mediocampo, y después recién es la delantera. Olimpia armó al revés, armó por la delantera, se fue al mediocampo y la defensa está totalmente perdida. Saúl Salcedo y defendían solamente con 2, porque tanto Tucu Salazar como Román siempre estaban en el territorio rival, pero no pudieron hacer un solo buen centro, un solo buen ataque. Entonces todas las veces que Ameliano contragolpeaba era 3-4 de Ameliano contra Saúl Salcedo y Barreto. O sea, sinceramente muy mal planteado el partido por Palermo. Y este es el costo. Olimpia queda eliminado de todo. De todo. Y a Richard lo dejó totalmente solo porque primero estaba Matías Vera, que no sentía nada la marca. Y después Arrúa, que sentía menos la marca. Y Richard Ortiz necesita a alguien que sienta la marca al lado suyo, por más que él sea el más defensivo a priori. Porque Richard Ortiz lo que tiene, el plus que le da al equipo, es que atropella el área de repente. Por eso marca goles de cabeza, no porque sea alto, sino porque es fuerte y porque atropella desde atrás. Le saca sí o sí 3-4 metros de ventaja en impulso a cualquier defensor. Pero ese es el tema, cuando llega al centro Richard Ortiz no cabecea o no termina la jugada, ¿quién está atrás para defender? En su momento Marcos Gómez estaba, cuando estaba en buenas condiciones. Pero de que Marcos Gómez ya no cumple con esa función, Olimpia está totalmente descubierto en los contragolpes, porque el que juega al lado de Ortiz, ya sea Quintana o en este caso Vera, o en el segundo tiempo Arrúa, no puede cumplir con ese trabajo de contener los contragolpes. Y después lo mete Ramón Martínez. Y lo tira como volante por derecha. O sea, si Olimpia quería jugar con un doble 6, el más natural para jugar el doble 6 hoy en el plantel de Olimpia con Richard es justamente Ramón Martínez, independientemente de su rendimiento. Pero intentó con Vera y uno quiere entender lo que quiso hacer Palermo. Un volante central que sepa jugar, que sepa salir jugando, ¿verdad? Pero ni un pase bueno ni uno hacía. Y Franco, que había jugado ya un par de partidos al lado de Richard Ortiz, esta vuelta lo mandó por el costado. Ni una sola vez tampoco se destacó. O sea, acá en gran medida, más allá de los muy buenos méritos de Ameliano, que hizo, como dice Ayrton, lo que tenía que hacer, acá en gran medida la culpa de esta eliminación es de Palermo. No supo plantear un partido de Copa que, si bien sabemos que las estadísticas favorecían previamente a Ameliano, en la teoría Olimpia era el favorito, en la teoría. Pero una vez más Ameliano rompe la teoría, rompe el favoritismo y termina quedándose Ameliano con la victoria de la clasificación. Yo quiero quitarle capaz un poquito de responsabilidad a Palermo porque no tenía extremos. Sí, Cardoso suspendido. Pero no puedo depender de... Y Huguito Fernández básicamente no, o sea, se quedó sin extremos. A Franco le tuvo que usar por derecha, Eric López por izquierda, o sea, no tenía recambio. No puede ser Olimpia y tener a Cardoso, Fernández y no tener a nadie más. O sea, y Cardoso no estaba por suspensión y Fernández tu único extremo y no está rindiendo hace mucho luego ya Fernández. Entonces, ¿quién tenés de extremo? No tenés... Estaba Romero. Romero estaba también por la posibilidad de jugar por izquierda. Creo que podría haber sido más interesante que Hugo Fernández. Pero pero Olimpia no puede depender... pero creo que ni nos lo convocó ahora a Romero, ¿verdad? No estuvo ni en el banco, ¿verdad? No estuvo ni en el banco, o sea... Y él era el más desequilibrante. Y él era el más desequilibrante. No, increíble. Y Franco, cuando empezó a jugar este año en Olimpia, comenzó a jugar como volante por derecha, ¿verdad? Pero sus mejores partidos estaban siendo al lado de Richard Ortiz. Entonces, creo que acá las equivocaciones, evidentemente, la responsabilidad es del técnico, ¿verdad? Pero hay también algunos jugadores que no rinden.
Y lo llamativo es que hay jugadores que no rinden, pero que el técnico lo sigue poniendo, como Hugo Fernández. Tucu Salazar ayer no podía ni correr, totalmente falto de ritmo. Y si Espínola, por más que no haya deslumbrado hasta ahora, viene jugando Espínola, ¿por qué no lo pone Espínola? Que tiene continuidad por lo menos, ¿verdad? O sea, decisiones increíbles del técnico que le cuestan a Olimpia esta eliminación. Y ahora Olimpia va a tener que enfocarse a ganar en la apertura. Porque si no, va a ser un año feo para el equipo de Olimpia de vuelta. Tiene todavía el clausura, pero si no gana la apertura ya va a ser un clima muy, muy caliente y el técnico no creo yo que renueven con Palermo si es que no gana en la apertura. Y habrá que ver realmente, porque Olimpia necesita, además de ese ingreso económico, y si gana la apertura ya va a tener un colchón para poder trabajar en lo que resta del año después, ya va a estar clasificado a la Libertadores, ¿verdad? Y además recordemos que Olimpia no va a poder fichar en junio, ni tampoco va a poder fichar en diciembre. Entonces Olimpia va a tener que vérsela con este plantel que tiene. Recuperar a sus lesionados, Beto Espínola, que va a jugar seguramente en un par de meses ya, Marcos Gómez. Olimpia tiene que recuperar a sus lesionados y comenzar a meter a los que ha contratado, ¿verdad? 17 jugadores en otros Olimpia. Sí, vos ves toda esta banca luego. ¿Y quiénes son los que ya estaban de antes? Bruera el año pasado nomás. Quintana ya está de la cantera. Martínez está desde la temporada pasada. Después, Espínola también, el arquero. Espínola, Juan. Y después, pero tenés a Paraguay Espínola, Benítez, Capazo, Arrúa, Freddy Colmán. Freddy Colmán es de las inferiores. Bueno, en las inferiores. Pero estuvo en Brasil y vino ahora, ¿verdad? Sí, es la primera vez que está con el plantel de primera. Sí. Y Eric López, que también es nuevo. Volvió, sí. Y en la delantera, en el equipo titular también tenés unos cuantos que Fer Román, Alex Franco, Matías Vera, Prato también es nuevo, Parsajub también es nuevo. Sí, es por nuevo. más que sea de la cantera, es nuevo. Sí, son sus primeros 5 o 6 partidos en primera con Olimpia. Sí, y tenés varios referentes que salieron, ¿verdad? Ya sé que el olimpista no le quería tanto más a Tito, a Ale Silva, etcétera, pero eran jugadores fijos, que su partido malo eran 6 puntos. Y que en los partidos importantes rindieron siempre, en los partidos de Copa, pero en el campeonato era como que estaban de vacaciones y eso es lo que no le gustaba al olimpista, ¿verdad? Pero bueno, un alto precio que va a tener que pagar Olimpia entonces después de esta eliminación. Vamos a ver algunos mensajes, a ver qué están diciendo los muchachos. ¿Qué opinas del planteamiento de Olimpia, Salas? Ya dimos nuestra opinión, Sebas. Es tiempo de traer al Botellón, dice Armando. ¿No vieron el partido de Inter Miami? Lamentable su defensa del arquero. Dice, no, la verdad que no. Vos tampoco viste, ¿verdad? No, y Matías Rojas va a ser no jugar el Miami, así que vamos a tener 2 jugadores. Diego Gómez y Matías Rojas, entonces en el Inter Miami. Tendremos otro motivo más porque Matías Rojas también es jugador de selección. Sí, ojalá que juegue, porque hace rato que no anda jugando. Pero ¿dónde va a jugar en ese equipo? Ese es el tema. No van a jugar los dos. Uno de los dos va a jugar los paraguayos. A no ser que sea que Matías Rojas se fue para reemplazar a Diego Gómez porque Diego Gómez se ha ido a Inglaterra. Ojalá. No, la alineación normalmente, según lo que estaba viendo en medio argentinos, es que sería Busquets en el medio, Gómez por derecha y Rojas por izquierda. Y que sería Taylor, el finlandés, el que tendría que ser suplente, ya que Matías Rojas estaría jugando por la izquierda y Gómez por la derecha. Ojalá. Vamos a ver. Vamos a ver. Richard siempre quedaba 2 contra 1. Olimpia se fue al mazo de que le echaron a JCC. Cardona con el tiempo mató a la Olimpia por querer cobrar comisiones de traer jugadores lesionados acabados, dice Román Soti. Pelotazo y sin ideas. Lo mejor es que ayer terminó los termos de Twitter, dice Los Misteros. El tiempo hizo que se trae sus palabras a Cardona. Luque con JCC sigue en Sudamericana y Olimpia con un técnico sin mérito está afuera, dice Román. Por cierto, me parece de muy mal gusto que todos los jugadores amelianos se la pasaron en el suelo. Entiendo que para cortar el juego algún jugador cada vez, pero el ameliano fue grosero, dice. Pero no sé. Sí, pero si Olimpia juega Olimpia contra el Flamengo fue así también. Sí, también. O sea, si es para respirar y todo eso. Y encima, así todo. Con muchos minutos en el suelo. 7 minutos en esa edición, ¿no? Igual Ameliano fue el que tuvo 3, 4 chances más para
Si no hubiese sido por Olveira. Si no hubiese sido por Olveira. Olimpia, su primer remate que atajó el arquero Ameliano fue a los 34 minutos del segundo tiempo. No puede un equipo como Olimpia patear por primera vez al arco. Y no fue peligroso. Atajó el arquero tranquilamente. Se fueron hacia el arco. Sí, 34 minutos del segundo tiempo, casi 80 minutos, en donde casi siempre era 68-32 la posesión a Upey. ¿De qué te sirve si no patea al arco? Me hizo recordar aquel Paraguay contra Argentina, ¿verdad? Que el técnico de entonces estaba tan orgulloso porque por primera vez un equipo que no es Brasil tuvo más la pelota que Argentina y ni una vez no pateamos al arco. ¿De qué peor sirve? Por poco no escondían la pelota en la gradería cuando eso. Bueno. A ver, Giorgio Armas, la Solar de Palermo ayuda para el juego de hoy ante Ameliano. Los colores fuertes están fuertes. Hasta junio y Ameliano va de blanco. Dice, a la pucha, para no olvidar. Dice, sorprendió un poco a Ameliano. Dice, Ramón Martínez y Richard tenían que entrar de arranque y un medio más. Dice, traemos técnicos chanta, juega peor que un equipo de la C. Se desmerita a los técnicos nacionales para traer técnicos que venden más su nombre. Esto ya se vio con Maldini en el 2002, dice Román. Y muchas otras veces. ¿Por qué no le ficha a Ramón Sosa al Inter de Miami? Dicen, no, ¿para qué le quiere mandar ahí? Yo creo que se vayan a Inglaterra nuestros jugadores. Inter de Miami no. No, sí, ya hubo oferta y todo por Ramón Sosa que rechazó Talleres. Sí. Tanto de Inglaterra como sondeo también de Inglaterra. Tanto de Galaxy. Estados Unidos como sondeo de Inglaterra. Así que Ramón Sosa, el trampolín de Argentina tiene que ser a Europa. Sí, totalmente. No te puede ir de Argentina a Estados Unidos. No. Aparte, si está jugando en ese nivel, ahora sí es para ir por plata nomás, bueno, pero aparte yo entendí lo que quiere hacer Talleres. Talleres quiere abrir un mercado. Quiere abrir un mercado que de repente si se va Sosa, que en el próximo mercado haya otro, así como hizo Libertad. Eso es lo que quiere hacer Talleres. Manda uno para que después vaya otro. Y yo creo que se va a dar en junio, si es que sigue jugando Sosa. Hizo ya traer un gol Sosa ahora. Sí, de penal, ganó al Riestra. Se Está está metiendo a playoff. Sí, y aparte, él agarra el penal, o sea, está teniendo un protagonismo mucho más interesante. Está dejando de ser ese jugador timidito que lo que sabía hacer era correr con la pelota. Hoy día le está dando otras cosas y eso te da el ritmo del fútbol argentino. Eso te da el fútbol argentino. Pero vamos a ver. No, y en el periodismo argentino dice luego que Ramón Sosa es el más equilibrante. Y eso ya es mucho para que ellos a un extranjero le den eso, es mucho. Y también dice por Vareiro que es de los mejores o el mejor 9. El mejor 9. Es el único que marca gol en San Lorenzo. O sea, tiene más del 70% de los goles de San Lorenzo del año pasado hasta acá. Sí. O sea, por lo menos tenemos esos dos jugadores que están sacando chapa y se están destacando muy bien en el fútbol argentino, que hasta los propios argentinos lo están valorando como si fueran suyos. Sí, totalmente. Riquelme escuché, le preguntaron qué opinaba de Vareiro, ¿verdad? De Adam Vareiro, y Riquelme dijo, el 9 de San Lorenzo es que juega a todos, dice. O sea, que no da por perdida ni una, que aparte de gol tiene lucha, que tiene, como diciendo más o menos, esta clase de 9 es lo que se necesita, ¿verdad? Allá ahí los perros en Argentina están, Vareiro a boca. Sí. Bueno, pero ¿por qué no? Puede ser. Ramón Sosa Prime, dice Anderson, se va ahí un año máximo a estar en la MLS, de ahí se va a ir sí o sí a un Atlético de Madrid o alguno de la Big Six, dice Sebas. No sé, Sebas. Tengo mis dudas. El único que fue de la MLS a jugar a Europa no fue Almirón. Porque después ni Thiago Almada, ni saliendo campeón del mundo, se fue después a... Y Almirón se fue al Newcastle, no se fue tampoco al Liverpool ni al Manchester United. Que cuando eso Newcastle peleaba el descenso. Peleaba el descenso. Cuando él llegó. El descenso, sí, totalmente. La MLS le va a costar mucho todavía hacer una liga trampolín. Le va a costar todavía hacer una liga trampolín. Bueno, pero vamos a ver. Ojalá. A ver qué más hay. Hola, Salva. Buen día, Salva. ¿A qué hora es la clasificación del paraguayo Joshua? Dice, ayer ya fue la clasificación, pero hoy tienen la carrera corta, ¿verdad? ¿Cuánto? Hoy es el sprint race. Creo que vendría siendo la carrera corta a las 12. Las 12. O sea, en una horita prácticamente. El sprint race que da puntos también No, para menos, la 20 clasificación. minutos. 20 minutos.
En 20. Ah, en 20. Yo tenía las 10:40 acá. Tengo sí, está mal, tú tenés la hora de qué país tenés. De Chile, capaz. De Costa Rica. En 20 minutos, entonces enseguida, la Sprint Race que se puede ver por la aplicación de ESPN. Toda la Fórmula 2 se va a poder ver por el canal de deportes del vecino país. Así que vamos a poder verlo a Joshua en primera plana, siempre. Sí, señor. Bueno. ¿Algo más para ir cerrando por ahora? Creo que estamos completitos, ¿eh? Bien completito. Este fin de semana seguimos teniendo las grandes ligas. Hoy juega, por ejemplo, el Barcelona. El fin de semana Real Madrid. Tenemos las diferentes ligas. Leverkusen que le saca 10 puntos ya al Bayern Múnich. Se está afilando para salir campeón. El Inter se está afilando para salir campeón en Italia. Le saca como 12 puntos y tiene un partido menos otra vez encima. O sea, tenemos las grandes ligas de Europa, donde en cada liga prácticamente ya hay un campeón, excepto en Inglaterra, que son 3. Son el Liverpool, Manchester City, Arsenal, 1, 2 y 3 respectivamente, a un punto cada uno. Y la liga española, que el Real Madrid le saca 6 puntos al segundo. Después el resto de las grandes ligas ya prácticamente hay un campeón. Sí, señor. Gracias, Ayrton. Será hasta la próxima. Nos estaremos viendo solamente la próxima semana. Sí, señor. Muchas gracias, Ayrton César, con el resumen entonces también del deporte internacional. Bueno, nosotros vamos a ir cerrando. Vamos a ir cerrando por ahora, agradeciendo su sintonía. Les digo, sigan suscribiéndose también al canal Icar Sports para llegar al objetivo mínimo que nos hemos planteado para poder hacer los Juegos Olímpicos 14 horas por día, cuando eso se dé. Muchas gracias a todos por estar. Que tengan feliz resto de jornada.